En los individuos, la locura es algo raro, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas, es la regla. Esta devastadora observación de Friedrich Nietzsche no es solo una crítica a la humanidad, es una advertencia brutal sobre lo que le sucede al hombre que osa pensar por sí mismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentir que no encajas te genera tanto malestar? ¿Por qué esa sensación constante de que estás actuando un papel que no elegiste, recitando frases en las que no crees, siguiendo reglas que nadie te explicó, pero que todos parecen conocer? Y si te dijera que esa incomodidad no es una patología que debes curar, sino la señal más clara de que tu espíritu libre está despertando en un mundo que necesita tu conformidad para sobrevivir? En los próximos minutos, vas a descubrir por qué la sociedad tiene tanto miedo al hombre verdaderamente libre, según Nietzsche, y por qué ese miedo no es casualidad, sino una estrategia de supervivencia del rebaño. Porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que te han enseñado sobre la libertad, la responsabilidad social y el precio real de ser auténtico. Si buscas un análisis profundo que vaya más allá de los consejos simplistas de autoayuda, si quieres entender las fuerzas ocultas que moldean tu comportamiento y el de toda la sociedad, entonces asegúrate de suscribirte ahora, porque este tipo de contenido que desmantela las mentiras cómodas de nuestro tiempo es exactamente lo que los algoritmos intentan silenciar. Y créeme, no querrás perderte las revelaciones que están por venir. Comencemos con una verdad que Nietzsche tardó décadas en formular. La libertad auténtica no es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces. Y precisamente por eso, el hombre verdaderamente libre es el enemigo mortal de cualquier sistema social. Tal vez no lo sepas exactamente por qué, pero lo sientes en carne propia. Esa extraña hostilidad que surge cuando manifiestas una opinión genuina, cuando te niegas a participar en el teatro social, cuando simplemente dices no sin dar explicaciones. Es como si tu autenticidad fuera una amenaza personal para quienes te rodean. Si estás aquí escuchando estas palabras, es porque ya lo has experimentado en tu piel. Esa agonía particular del que se atreve a ser diferente y descubre que la sociedad no celebra la individualidad, la castiga. Nietzsche llamaba a esto la moral del rebaño, una estructura invisible pero férrea que mantiene a las masas unidas mediante el miedo, la culpa y la promesa de pertenencia. Pero aquí está la verdad brutal que Nietzsche descubrió en las profundidades de la condición humana. La sociedad no teme al hombre libre por lo que hace, sino por lo que representa. El hombre libre es la prueba viviente de que las cadenas del rebaño son voluntarias. Cuando alguien rompe las reglas no escritas, cuando vive según sus propios valores, cuando se niega a buscar la aprobación externa, está demostrando a todos los demás que ellos también podrían hacerlo. Y esa posibilidad es aterradora para quienes han construido toda su identidad sobre la conformidad. Nietzsche entendía que la libertad verdadera tiene un precio brutal: la soledad. No la soledad física, sino algo mucho más profundo. Es la soledad el que ha despertado en un mundo de sonámbulos, del que ve la matriz mientras otros insisten en que es realidad. Esta soledad no es una patología que debes curar conectándote desesperadamente con otros. Es el síntoma inevitable de tu evolución hacia lo que Nietzsche llamaba el superhombre. No un ser superior biológicamente, sino alguien que ha trascendido la necesidad de aprobación externa para definir su valor. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una especie que evolucionó en grupos pequeños y cooperativos terminó construyendo sistemas que castigan sistemáticamente la individualidad auténtica? Nietzsche tenía una respuesta escalofriante. La moral del rebaño no es un accidente evolutivo, es una herramienta de control.
Los débiles, incapaces de crear sus propios valores, necesitan que todos adopten los mismos para sentirse seguros, y han convertido esta necesidad en virtud. Llaman egoísta al que busca su propia excelencia, antisocial al que cuestiona las normas grupales, irresponsable al que se niega a sacrificar su autenticidad en el altar del bien común. Pero estas no son descripciones objetivas, son armas psicológicas diseñadas para mantener el orden. El hombre verdaderamente libre representa una amenaza existencial para este sistema porque demuestra que se puede vivir sin esas muletas psicológicas, que se puede ser moral sin seguir la moral del rebaño, que se puede contribuir a la sociedad sin disolverse en ella. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, no el deseo de dominar a otros, sino la fuerza interior que impulsa al individuo a realizarse plenamente según su propia naturaleza. Esta voluntad es lo que más teme el rebaño, porque es contagiosa. Cuando ves a alguien viviendo según sus propios términos, algo en tu interior se agita. Esa voz que habías silenciado durante años susurra: tú también podrías hacerlo. Y esa posibilidad es tan aterradora como liberadora. Por eso la sociedad ha desarrollado mecanismos sofisticados para neutralizar a los espíritus libres antes de que puedan inspirar a otros. No necesita encadenarlos físicamente, basta con hacerlos sentir culpables, aislados, anormales. El primer mecanismo es la patologización. Si no sigues las normas sociales, hay algo mal contigo. Necesitas terapia, medicación, intervención. Tu diferencia no es una fortaleza, es un síntoma que requiere tratamiento. El segundo mecanismo es la demonización moral. Tu individualidad se redefine como egoísmo tóxico. Tu independencia se ve como abandono de responsabilidades. Tu autenticidad se interpreta como crueldad hacia quienes viven en la mentira. El tercer mecanismo es el aislamiento social. Te excluyen gradualmente de los círculos donde podrías encontrar apoyo o seguidores. Te convierten en un paria, demostrando a otros el precio de la no conformidad. Pero Nietzsche descubrió algo fascinante. Estos mecanismos solo funcionan si el individuo sigue necesitando la aprobación del rebaño. El momento en que alguien encuentra su propia fuente de valor, se vuelve inmune a estas manipulaciones. Aquí está la paradoja que aterrorizaba a Nietzsche. La mayoría de las personas prefieren la esclavitud cómoda a la libertad incómoda. Prefieren la seguridad de pertenecer a la ansiedad de ser únicos y desprecian visceralmente a quienes eligen lo contrario. El hombre libre no solo ha elegido un camino más difícil, ha elegido un camino que expone la cobardía de quienes eligieron la facilidad. Y esa exposición genera un resentimiento profundo que Nietzsche llamaba resentimiento. Este resentimiento no es solo desagrado personal, es una fuerza cultural devastadora que busca arrastrar a los espíritus elevados de vuelta al nivel del rebaño. No pueden elevarse, entonces deben degradar a quien se elevó. Nietzsche observaba que las sociedades crean narrativas elaboradas para justificar este resentimiento. Llaman virtud a la mediocridad, humildad a la autotraición, amor al sacrificio de la individualidad. Pero bajo estas etiquetas hermosas se esconde algo mucho más primitivo: el terror a la libertad. Porque la libertad verdadera implica responsabilidad total. Cuando no puedes culpar a la sociedad, a tus padres, a las circunstancias, a los demás por tus elecciones, cuando reconoces que eres completamente responsable de tu vida, la carga puede ser abrumadora. Es más fácil delegar esa responsabilidad al grupo, seguir las reglas preestablecidas, vivir según los guiones que otros escribieron. Es más fácil, pero también más destructivo para el alma. Nietzsche veía en esta delegación de responsabilidad el origen de lo que llamaba nihilismo. No la ausencia de valores, sino la adopción de valores ajenos
que gradualmente vacían la vida de significado auténtico. El hombre que vive según valores impuestos externamente nunca puede estar verdaderamente satisfecho, porque no está viviendo su propia vida. Está interpretando un papel en la obra de teatro de otros, y en el fondo de su ser lo sabe. Esta insatisfacción crónica del rebaño se proyecta como hostilidad hacia quienes han encontrado satisfacción auténtica. El libre no está interpretando un papel, está viviendo su propia historia. Y esa diferencia es evidente para cualquiera que tenga ojos para ver. Pero aquí está la trampa más sutil. La sociedad no siempre ataca frontalmente al espíritu libre. A menudo trata de cooptarlo, de convertirlo en un símbolo vacío que pueda usar para sus propios fines. Te dirán que eres especial, que tienes un don, que debes usar tus talentos para servir a la humanidad. Pero lo que realmente están pidiendo es que pongas tu individualidad al servicio de los valores del rebaño, que seas diferente de la manera que ellos aprueban. Nietzsche llamaba a esto la prostitución del genio. Cuando un espíritu libre acepta ser celebrado por el rebaño, generalmente ha dejado de ser libre. Se ha convertido en un producto que satisface la necesidad del grupo de sentirse progresista sin cambiar realmente nada. El verdadero espíritu libre rechaza tanto la condena como la adulación del rebaño. No busca su aprobación ni su desaprobación. Ha encontrado dentro de sí mismo la fuente de validación que la mayoría busca desesperadamente en el exterior. Esta independencia psicológica es lo que más aterroriza a la sociedad, porque implica que todos los sistemas de control social, la culpa, la vergüenza, el castigo social, la promesa de recompensas, pierden su poder sobre este individuo. ¿Cómo controlas a alguien que no necesita tu aprobación? ¿Cómo manipulas a alguien que ha encontrado su propia fuente de significado? ¿Cómo doblas a alguien que prefiere quebrar antes que traicionarse a sí mismo? Nietzsche entendía que estas preguntas mantienen despiertos a los arquitectos del control social. El hombre libre es impredecible, incontrolable, potencialmente revolucionario. No necesariamente porque busque cambiar el sistema, sino porque su mera existencia demuestra que el sistema es opcional. Y si el sistema es opcional, si hay alternativas a la conformidad masiva, entonces toda la estructura de poder que depende de la uniformidad se tambalea. Por eso, la libertad auténtica siempre ha sido el enemigo mortal de los totalitarismos, tanto políticos como culturales. No importa si se disfrazan de democracia, religión, tradición o progresismo, cualquier sistema que requiera conformidad absoluta ve en el espíritu libre una amenaza existencial. Pero aquí está la ironía final, que Nietzsche encontraba tan fascinante como desesperante. La sociedad necesita al hombre libre para progresar, pero lo odia por la misma razón por la que lo necesita. Todos los avances humanos, artísticos, científicos, filosóficos, sociales, han venido de individuos que se atrevieron a pensar diferente, a cuestionar lo incuestionable, a explorar territorios prohibidos por el consenso. Pero estos mismos individuos fueron perseguidos, ridiculizados o ignorados en su tiempo. La sociedad celebra retroactivamente a los espíritus libres del pasado mientras castiga a los del presente. Es una forma perversa de mantener el progreso lo suficientemente lento como para no amenazar la estabilidad del rebaño. Galileo es un héroe ahora, pero fue un hereje en su tiempo. Van Gogh es venerado ahora, pero murió en la pobreza y la locura. Nietzsche mismo es citado constantemente, pero vivió la mayor parte de su vida intelectual en el ostracismo. Esta dinámica revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Somos una especie que evoluciona a través de la desviación, pero que instintivamente castiga a los desviados. Progresamos gracias a los inadaptados, pero odiamos la inadaptación.
El hombre verdaderamente libre entiende esta paradoja y la acepta como el precio de su autenticidad. No espera que la sociedad lo comprenda o lo celebre. No busca convertirse en un mártir ni en un héroe. Simplemente vive según su propia verdad y acepta las consecuencias. Esta aceptación es lo que Nietzsche llamaba amor fati, amor al destino. No resignación pasiva, sino abrazo activo de todo lo que implica ser quien realmente eres, incluyendo los aspectos difíciles, solitarios o incomprendidos. Porque al final, la pregunta no es si la sociedad aceptará tu libertad. La pregunta es si tú la aceptarás. Si tendrás el valor de vivir según tus propios valores, sabiendo que la mayoría no los comprenderá. Si podrás soportar la soledad de la autenticidad. Nietzsche creía que muy pocas personas tienen este valor. La mayoría preferirá siempre la comodidad del rebaño a la responsabilidad de la libertad. Y quizás eso esté bien. Quizás la humanidad necesite que la mayoría sea conformista para mantener la estabilidad social. Pero para aquellos pocos que sienten el llamado de la libertad auténtica, que no pueden más interpretar papeles que no eligieron, que prefieren la verdad incómoda a la mentira reconfortante, Nietzsche tenía un mensaje claro. El camino será solitario, pero será tuyo. La sociedad seguirá temiendo al hombre libre porque seguirá necesitando el control para funcionar. Este miedo no es algo que puedas cambiar o que debas intentar cambiar. Es simplemente la naturaleza de las cosas. Tu única responsabilidad es contigo mismo. ¿Vivirás según tus propios valores o según los valores que otros eligieron por ti? ¿Buscarás la aprobación externa o desarrollarás tu propia fuente de validación? ¿Serás autor de tu historia o actor en la historia de otros? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Requieren una honestidad brutal contigo mismo sobre lo que realmente valoras, lo que realmente quieres y lo que estás dispuesto a sacrificar por ello. Yo recuerdo el momento exacto en que entendí que mi necesidad de aprobación me estaba destruyendo. Era ese hombre que modulaba sus opiniones según el público, que evitaba conflictos a toda costa, que vivía en el constante terror de ser juzgado. Y un día, leyendo a Nietzsche, me di cuenta de que mi diplomacia era solo cobardía disfrazada. Esa realización fue devastadora. Ver hasta qué punto había traicionado mi propia naturaleza para comprar la aceptación de otros. Pero esa devastación fue también el inicio de mi liberación, el inicio de la construcción de mi propia jerarquía de valores. Hoy puedo expresar mis ideas sin temer el juicio. Puedo estar solo sin sentirme abandonado. Puedo ser impopular sin sentirme mal conmigo mismo. No por insensibilidad, sino porque he encontrado dentro de mí esa fuente de valor que antes buscaba desesperadamente en el exterior. Esta libertad no me ha hecho mejor persona según los estándares convencionales. Me ha hecho una persona más auténtica, y esa autenticidad, inevitablemente, incomoda a quienes siguen viviendo en la mentira. Pero es el precio que acepto pagar, porque prefiero ser odiado por quien soy que amado por quien no soy. Prefiero la soledad de la autenticidad a la compañía de la falsedad. Y aquí está la paradoja hermosa de la libertad nietzscheana. Cuando dejas de buscar el amor, lo encuentras. Cuando aceptas la soledad, descubres la verdadera compañía. Cuando abrazas tu naturaleza única, atraes a otros que también han abrazado la suya, porque la autenticidad es magnética. No para todos, pero sí para aquellos que están listos para despertar. Tu libertad se convierte en un faro para otros espíritus libres que han estado buscando desesperadamente una señal de que no están solos en su lucha contra la conformidad. Esta es quizás la ironía más hermosa. Al liberarte del rebaño, no te quedas solo para siempre. Encuentras tu verdadera tribu.
no basada en la geografía o las circunstancias, sino en la afinidad de espíritus que han elegido el mismo camino difícil hacia la autenticidad. El camino hacia esta libertad pasa por lo que Nietzsche llamaba la transvaloración de todos los valores. No adoptar nuevos valores, sino crear los tuyos propios basados en tu experiencia directa de la vida, no en lo que otros te han dicho que debes valorar. Esta transvaloración comienza con una pregunta simple pero devastadora. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Estas creencias surgieron de mi experiencia personal o las adopté porque era lo que se esperaba de mí? La mayoría descubrirá que gran parte de sus convicciones son en realidad conformidades, opiniones que adoptaron para encajar, valores que abrazan para ser aceptados, metas que persiguen porque otros se las sugirieron. El proceso de distinguir entre tus valores auténticos y los valores adoptados es doloroso, pero liberador. Implica cuestionar todo, incluso aquello que creías más sagrado. Implica aceptar que quizás has vivido gran parte de tu vida según el guión de otros, pero también implica la posibilidad de empezar a escribir tu propio guión, de vivir según criterios que realmente significan algo para ti, de perseguir metas que surgen de tu naturaleza más profunda, no de las expectativas sociales. Este es el verdadero superhombre de Nietzsche, no alguien que domina a otros, sino alguien que se ha dominado a sí mismo, que ha integrado todos sus aspectos, luz y sombra, en una personalidad coherente y auténtica. El superhombre no es una meta que alcanzas una vez y para siempre. Es un proceso continuo de autosuperación, de constante creación y recreación de ti mismo. Es el coraje de destruir quien eras ayer para convertirte en quien necesitas ser hoy. Esta transformación continua aterroriza al rebaño porque implica cambio constante, incertidumbre, la disposición a equivocarse y empezar de nuevo. El rebaño prefiere la ilusión de estabilidad, aunque esa estabilidad sea una muerte lenta del alma. Nietzsche entendía que el precio de la libertad no se paga una vez, sino cada día. Cada mañana despiertas con la elección. ¿Serás hoy quien realmente eres o interpretarás el papel que otros esperan de ti? Esta elección diaria es lo que separa al espíritu libre del conformista. Has atravesado hoy 4 niveles de comprensión. El reconocimiento de tu malestar con la conformidad, la comprensión de por qué la sociedad teme tu libertad, la aceptación del precio de la autenticidad y la visualización del camino hacia tu propia transvaloración. Nadie más puede liberarte de la tiranía de la aprobación externa. Ningún gurú, ningún sistema, ninguna ideología puede darte esa libertad interior. Debe surgir de tu propia decisión de dejar de mendigar el amor y empezar a merecerlo siendo quien realmente eres. El mundo respeta a quien se respeta a sí mismo. Todo lo demás es teatro, una comedia agotadora donde interpretas constantemente un papel que no elegiste. Aquí está mi pregunta final, la que resonará en tu mente mucho después de este video. ¿Tu conformidad nace del amor o del miedo? Porque si nace del miedo, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al juicio, entonces no es virtud social, es cobardía disfrazada. La verdadera libertad nietzscheana es la llave de esa prisión, no para volverte insensible a los demás, sino para elegir conscientemente cuándo, cómo y con quién compartes tu autenticidad. Si esta revelación ha tocado algo profundo en ti, si reconoces en ti mismo a ese espíritu libre que ha estado dormitando bajo capas de conformidad, entonces suscríbete ahora, porque los próximos videos explorarán territorios aún más profundos de la filosofía que puede transformar tu vida. Hablaremos del eterno retorno, de la muerte de Dios, de la creación de valores en un mundo sin absolutos. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue la última vez que expresaste una opinión verdaderamente tuya, sabiendo que podría ser impopular?
¿Qué es eso que piensas pero no te atreves a decir? Comparte tu experiencia, porque es nombrando nuestras prisiones que comenzamos a abrir las cerraduras. Y recuerda, tu silencio puede gritar más fuerte que tus palabras. Tu ausencia puede impactar más que tu presencia, y tu indiferencia puede enseñar más que tus explicaciones. La libertad auténtica es el arte de volverte interesante, dejando de estar disponible emocionalmente para cualquiera, en cualquier momento, de cualquier manera. La transvaloración te espera. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en quien realmente eres?